Noviembre, día 29 del año 2019 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición, la silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. San Saturnino, obispo y mártir. Siempre fue venerado San Saturnino como uno de los más ilustres mártires de la Iglesia galicana. Fue asociado a San Dionisio Areopagita para la conquista espiritual de aquel vasto país, que algún día había de hacer el escudo de la fe, el asilo de la virtud y el protector de la autoridad de la Iglesia. Acompañóle hasta Arles, desde allí pasó a Tolosa, donde habiendo hallado los ánimos más dispuestos para recibir el Evangelio, que los había encontrado en Carcasona, donde al principio había hecho alguna mansión. Tardó poco en juntar un pequeño rebaño que reconoció por su pastor a Jesucristo. Por esta razón erigió una iglesia al lado del Capitolio, en la cual predicaba la divina palabra, administraba los sacramentos y ofrecía al Señor el incruento sacrificio del altar. Luego que le pareció que aquella tierna iglesia se hallaba ya en estado de mantenerse y de acrecentarse por sí misma, sin tener necesidad de su presencia, determinó llevar más adelante sus conquistas. Dejó en Tolosa a San Papul para que prosiguiese en el ministerio apostólico, y él se encaminó a Pamplona, donde con la eficacia de su predicación, con la multitud de sus milagros y con la santidad de su vida, convirtió a 40.000 personas. La Santa Iglesia de Toledo tiene por cierto que también se extendió hasta aquella ciudad su ardiente celo por la salvación de las almas. 2 años se detuvo en Pamplona Saturnino, donde obró tantas maravillas, hizo acciones tan heroicas que millares de idólatras abrieron los ojos a la luz del Evangelio. Pero habiéndose suscitado en este tiempo un sedicioso tumulto en Tolosa, en que padeció glorioso martirio San Papul, informado Saturnino de esta novedad, juzgó necesaria su presencia en aquel pueblo, para que el rebaño fiel que había quedado sin pastor no fuese presa de los lobos carniceros. Partió pues en diligencia, llevando consigo la serenidad y la alegría, porque con la persecución de los gentiles y con la muerte de San Papul, todo el país estaba cubierto de turbación, de terror y de tristeza. Luego que vieron a Saturnino, cobraron todos nuevo aliento, y teniendo al frente un caudillo tan experimentado, no temían ya los insultos de sus enemigos, los paganos. No se podía ir a la iglesia de los cristianos sin pasar por delante del Capitolio, donde estaba el templo de los ídolos, y como era preciso que Saturnino frecuentase aquel camino, sola su presencia bastó para que enmudeciesen los demonios que residían en el templo, para que callasen los oráculos, y para que desapareciesen del todo los prestigios y las ilusiones que se veían en él, sin que al parecer se mezclase de nada nuestro santo. Quedaron atónitos los sacerdotes de los ídolos a vista de aquel silencio, examinaron la causa, y después de muchos discursos sólo se pudieron atribuir a alguna maniobra de los cristianos. Habiendo observado los frecuentes viajes que hacía Saturnino por delante del Capitolio, depositario de sus mentidas deidades, se persuadieron a que esta era la verdadera causa del silencio de sus dioses, sin considerar que era mucha necedad temer a unos dioses tan cobardes, que ellos mismos temían a vista de los cristianos, y no representar a aquel que se hacía tan temible a sus mismas imaginarias deidades. Esto mismo les ponía a vista del engaño para conocer la vanidad y la ridiculez de sus ídolos, pues no había cosa más natural que ese discurso. El Dios de los cristianos hace enmudecer a nuestros dioses solo con la presencia de sus siervos, luego es más poderoso que todos ellos. Sin duda que aquel Señor debe ser muy terrible, y las potencias infernales que nos tienen engañados saben muy bien que son obras de sus manos, pues cuando no conozcamos que son víctimas de su justicia, estamos tocando con las manos que no pueden resistir a su poder. Para acreditar la superioridad de éste, no se contenta con dominarlas por sí mismo, pues las sujeta, las avasalla y las encadena con sola la presencia de los que le adoran y le sirven. Así parece que habían de discurrir naturalmente aquellos infieles, pero no discurrieron así, antes bien para reparar el honor de sus dioses, que a su modo de entender consideraban ultrajado, determinaron sacrificarles por víctima al mismo Saturnino.
Pasaba el santo según su costumbre por el Capitolio para ir a la iglesia de los cristianos, y aprovechando la ocasión se echaron sobre él y le condujeron al mismo Capitolio. Al punto le rodeó una multitud de idólatras para vengar la afrenta de sus ídolos. Quisieron obligarle a que les ofreciese sacrificio. Pero el santo les respondió con serenidad y no sin gracia: yo me guardaré bien de adorar ni de temer a los que me temen y me respetan a mí, añadiendo después: no reconozco más que a un solo Dios verdadero, al cual ofrezco cada día el sacrificio de alabanzas. Vuestros ídolos, sélo muy bien, son unos infelices demonios a los cuales ofreces vanamente la sangre de animales, o por mejor decir, la muerte de vuestras almas. Menos era menester para encontrar aquellos ánimos irritados ya con el silencio de sus dioses. Excitóse en el templo un gran tumulto, y en un instante se vio cubierto de heridas Saturnino. Un sacerdote de los gentiles le atravesó la espada por el cuerpo, después le ataron por los pies a la cola de un toro feroz, que por casualidad se había traído al templo para ser sacrificado, y para irritar más al enfurecido bruto, le agarrochaban con todo género de instrumentos. Tomó carrera con ciego furor la ensangrentada fiera, y despeñándose por las elevadas gradas del Capitolio, desde la primera dio tan terrible golpe la cabeza de Saturnino que, abierto el cráneo y saltando afuera los sesos, expiró en el mismo instante, pasando de esta manera al reino de Dios en el cielo, en el que tanto había dilatado el de Jesucristo en la tierra. Prosiguió el indómito animal arrastrando el cuerpo de nuestro santo, de manera que por todas partes iba siguiendo el precioso riego de su sangre, y por todas quedaban esparcidas sus entrañas con varios trozos de sus despedazados miembros. Llegó el toro al llano que está fuera de los arrabales, en él rompió la cuerda a que estaba amarrado el santo cuerpo, y allí se quedó el glorioso cadáver. Consternados, los cristianos de Tolosa no tuvieron valor para levantarle y darle sepultura, hasta que una animosa mujer tuvo espíritu para tributarle este piadoso deber, despreciando el peligro que le amenazaba. Acompañada únicamente de una criada suya, fueron al campo donde yacían las reliquias del santo cuerpo, abandonadas al arbitrio de los brutos y de las fieras. Recogieron los miembros esparcidos, encerrándolos en una caja de madera, y ocultamente los sepultaron en un hoyo muy profundo para ocultarlos a la noticia de los gentiles, quitándoles la gana y la ocasión de descubrirlos y de profanarlos. Con el tiempo fueron descubiertas las preciosísimas reliquias, y hoy se conservan en una rica urna de oro y plata que costeó la piedad y la magnificencia de la ciudad de Tolosa. Martirologio romano. La vigilia de San Andrés Apóstol. En Roma, en la Vía Salaria, la fiesta de San Saturnino, el anciano, y Sancísimo, diácono, mártires, en tiempo y bajo el poder del emperador Maximiano, después de haber sido mucho tiempo abrumados en la cárcel, el prefecto de la ciudad mandó ponerlos en el potro, estirarles los miembros y desgarrarlos a palos y con escorpiones. Enseguida ordenó que les aplicasen teas encendidas, y bajándolos del potro les hizo cortar a todos la cabeza. En Tolosa, San Saturnino, obispo, que preso en tiempo de Decio por los paganos en el Capitolio de aquella ciudad, y precipitado de lo alto del Capitolio, bajó rodando todas las gradas, y se hizo pedazos la cabeza, saltándosele los sesos. En este estado de molimiento y desgarro de todo el cuerpo entregó el alma a Jesucristo. En la misma ciudad, el martirio de San Paramón y de sus 375 compañeros, bajo el emperador Decio y el presidente Aquilino. En Ancira, San Filomeno, mártir, a quien durante la persecución del emperador Aureliano, bajo el presidente Félix, han probado por el fuego y agujereado con clavos las manos, los pies y la cabeza, consumando al fin su martirio. En Veroli, San Blas y San Demetrio, mártires. En Todi, Santa Iluminada Virgen. En Gévaudan, la venerable Rosada, muerta a puñaladas en defensa de la fe, con un hijo suyo de edad de 10 años. En los confines de la Langenia y de la Mamonia, provincias de Irlanda, San Brendano de Biorra, abad. En Toledo, San Quirego, obispo, sucesor de San Ildefonso. En Guadesheim, Santa Adumada. En Padua, el bienaventurado Crescenso, presbítero. La misa es en honra del santo y la oración la que sigue. Oh Dios, que nos concedes celebrar con alegría el día que tu bienaventurado mártir y pontífice Saturnino nació nueva vida en el cielo,
Concédenos también los auxilios que te pedimos por sus merecimientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 12 del apóstol San Pablo a los romanos. Digo pues, por la gracia que me ha sido dada, a todos los que están entre vosotros, que no sepan más de lo que conviene saber, sino que sepan con moderación, y según la medida de la fe, que repartió Dios a cada uno. Porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, y no todos los miembros tienen el mismo oficio, de la misma manera entre muchos hacemos un cuerpo en Cristo, y cada uno es miembro del otro. Nota, en este lugar de la epístola de San Pablo encarga sobre todo el apóstol a los romanos que se arranquen de una vez de la vanidad del siglo para entregarse a Dios enteramente, sin engreírse por los dones que recibieron ni pasar los límites de sus talentos. Reflexiones. A todos, sin excepción, os advierto que no os estiméis a vosotros mismos más de lo que es razón, ni os tengáis en más de lo que sois. Para reformar el corazón da principio el apóstol recomendando la humildad. Esta es a un mismo tiempo el fundamento y como la corona de todas las demás virtudes. A ella le deben su solidez y su esplendor. A todos, sin excepción, la encomienda. El más elevado tiene necesidad de ella para perseverarse del veneno de la vanidad. Siempre hay peligro de que se le vaya la cabeza al que anda por sitios muy altos. Es necesaria al hombre más desconocido para ayudarle a llevar el peso de la humillación. No siempre los más humillados suelen ser los más humildes. Sufriendo con humildad los menosprecios, te haces digno de alabanza, al mismo tiempo que la vanidad en la elevación te haría menospreciable. El origen más común de los disgustos que se padecen y de los que causan a los demás en el comercio humano es la demasiada merced que cada uno hace de sí mismo. De aquí nacen aquellos orgullosos deseos de ser respetados de todos, y aquella delicadeza, aquel resentimiento en la menor atención a que nos falte, aquellas eternas quejas de lo poco que se atiende al imaginario mérito, aquel desprecio con que se trata a los otros, y de que éstos seguramente saben vengarse a su tiempo. Muchas veces sería uno más feliz solo con que se estimara menos a sí mismo, y para estimarse menos a sí mismo bastaba un poco de conocimiento propio. Cuando no viera más que los peligros a que nos expone el orgullo, solo esto debería bastar para humillarnos. Así como un hombre que trepa por una montaña, cuanto más se va acercando a la cumbre, más se desvía de la falda. Mas no por eso está menos expuesto al precipicio. Antes bien, todo lo que va ganando de elevación va añadiendo de fuerzas a la caída. Así, ni más ni menos, es más funesto el despeño de los que están o se presumen estar más empinados. Por eso, los mayores santos, lejos de considerarse más seguros que los hombres de una mediana virtud, vivieron siempre con más miedo de caer por ser mayor el peligro en quien está más elevado. Para cortar los movimientos del orgullo o de la envidia, considerémonos todos como miembros de un mismo cuerpo, obligados a trabajar los unos por los otros, en mirando con los ojos de la fe los puestos más elevados, los empleos más abatidos. Es cierto que entre estos y aquellos se halla bien poca diferencia. En los empleos lustrosos sirven de lastre los peligros que los acompañan, y en los humildes o en los inferiores se compensa la oscuridad con la quietud y con el consuelo de que se está menos arriesgada la salvación. ¿Aspiras a un puesto elevado? Pues en él se hará más visible tu insuficiencia, y se dará menos cuartel a tus defectos. Los grandes empleos muchas veces son las más, solo sirven para que se conozcan los talentos que faltan, y no los que se tienen. El Evangelio es del capítulo 10 de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No penséis que he venido a poner paz sobre la tierra. No he venido a poner paz, sino guerra, porque vine a separar el hijo del padre, y la hija de la madre, y la nuera de la suegra, y los enemigos del hombre son sus familias. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí, y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que cuida su vida, la perderá, y el que perdiere la vida por mí, la volverá a encontrar. El que recibe a vosotros, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta como a profeta, recibirá el premio de profeta, y el que recibe a un justo, a título de justo, recibirá el galardón de justo. Y cualquiera que diere un solo vaso de agua fresca a uno de esos más pequeñuelos, a título de discípulo, os digo de verdad que no perderá su recompensa.
Meditación de los motivos particulares para una conversión pronta y efectiva. Punto primero. Considera que el deseo de convertirse por lo común solo es nuevo motivo de condenación cuando no está acompañado de una conversión efectiva y actual. Mientras no se pasa el deseo de convertirse, no se convierte. Conozco que tengo absoluta necesidad de convertirme. Mis máximas, mi vida, mi conciencia, todo me está gritando que me es necesaria la conversión, que me es indispensable la reforma. Los desórdenes de mi juventud, los excesos de la edad más avanzada, los hábitos viciosos, las inveteradas costumbres, las malas confesiones, las frecuentes recaídas, todo esto me hace visible que es urgentísima la necesidad de convertirme. No me quisiera morir sin haberlo hecho. Muchas veces lo he pensado hacer, pues, ¿por qué no lo hago? ¿Temo acaso que sea demasiadamente presto si lo hago desde luego? ¿Puedo hacer cosa mejor? Y por presto que lo haga, ¿no será ya demasiadamente tarde? ¿Arrepentíréme jamás de haberlo hecho? ¿Podré hacerlo nunca con más facilidad que ahora? Cuanto más lo dilate, más me costará, mayores dificultades tendré que vencer. Se multiplicarán los lazos, y ha de ser más dificultoso romperlos. Si lo hago hoy, ¿qué gozo tendré mañana, pasado mañana? ¿Qué consuelo toda mi vida? ¿Con qué gusto me acordaré de este afortunado día? Ah, ¿que acaso será este día el único que tendré ya para convertirme? ¿Acaso será el día de mi salvación? En mi mano está que lo sea, pues ¿en qué me detengo? ¿En qué dudo? Si este día no es el de mi salvación, ¿quién me puede asegurar que lo será el otro? ¿Quién me puede asegurar que no sea el de mi reprobación y el de mi condenación eterna? Oh, si aquellas almas condenadas a las eternas llamas, si aquel pariente, si aquel amigo, si aquella persona conocida mía que se condenó y se condenó por haber dilatado como yo su conversión, si aquellas almas que gimen, que arden, que rabian, que se desesperan después de su muerte en los infiernos, lograran la fortuna que yo logro, si volvieran a este mundo, si tuvieran los días de vida que yo tengo, si todavía se pudieran convertir en este día, ¿dilatarían su conversión para mañana? ¿Y será posible que yo mismo la dilate después de estas reflexiones? Punto segundo. Considera que para convertirnos tenemos al presente unos medios que quizá jamás volveremos a tener. Para la conversión es preciso tener tiempo, gracia y voluntad de hacerla. Ahora tengo este tiempo, tengo salud, tengo esta gracia, pues Dios me la está ofreciendo. Estas inspiraciones que me da, estas mismas reflexiones que estoy leyendo, estas mismas verdades que estoy meditando, todo esto en alguna manera me promete aquella gracia. Solo pues me falta la gana, la sincera voluntad. Y bien, pues, ¿por qué no la tendré? ¿Se necesita de un confesor, de un director sabio, prudente y celoso para convertirse? No hay cosa más fácil que tenerle ahora. Mira cuántos medios juntos se te proporcionan al presente, que acaso nunca volverás a lograr. Cuántas circunstancias favorables que no concurrirán quizá en algún otro día. Todo conspira ahora para que me convierta. Solo yo me resisto a mi conversión. La prosperidad y la desgracia, la salud y la falta de ella, las honras y los desprecios, todos conducen igualmente para que me convierta. Todos son poderosos motivos para que me determine a hacerlo. El Señor me colma de bienes, y yo he de proseguir en ofenderle. El Señor me castiga, y yo he de continuar de irritarle. Tengo salud, pues no hay tiempo más oportuno para trabajar en el negocio importante de mi eterna salvación. Estoy achacoso, pues ¿qué? ¿He de aguardar a la muerte para hacer penitencia? Veóme colmado de honras, y querré perseverar en el pecado para granjearme algún día una eterna confusión. Soy despreciado de todo el mundo. Bien está, sea yo santo, y sea esta mi fortuna. Buen Dios, ¿de qué nos sirve ser cristianos, tener entendimiento, ser hombres de razón, si no discurrimos así? Pero si discurrimos así, ¿cómo dilatamos en un solo momento una conversión que ya debería estar hecha? Ah, Señor, no permitáis que de nada me sirvan estas reflexiones. Conozco, veo, palpo la indispensable necesidad que tengo de convertirme, de reformar enteramente mi vida. Vos me inspiráis este deseo, vos me solicitáis, vos me convidáis, vos me apretáis hoy para que lo haga. ¿Y me resistiré todavía a vuestra gracia? Y no me dará la gana de hacerlo. Y no estaré de ese parecer. No, mi Dios, resuelto estoy, y así lo declaro. Quiero eficazmente convertirme desde este mismo punto. Dignaos otorgarme esta gracia. Jaculatorias. Desde este momento comienzo, Señor, a emprender una nueva vida. Reconozco la mano del Altísimo en la mudanza de que experimento. Convertidme vos, mi Dios, y yo me convertiré.
Propósitos. 1. Todos convienen en que tienen necesidad de convertirse. Ninguno se quisiera morir sin haberse convertido. Y con todo eso, pocos son los que se convierten. Comprende si puedes esta paradoja, pero considera también si cabe mayor locura, si es posible más insigne necedad, pues no quieras dar con tu proceder una nueva prueba a esta insensatez. 1000 veces has dicho que te querías convertir y hasta ahora no ha llegado el caso de tu conversión. No la dilates más. Por virtuoso que sea uno, siempre tiene necesidad de conversión y de reforma. Si eres pecador, comienza desde luego a convertirte. Vete a la iglesia, o a lo menos enciérrate en tu oratorio, y allí a los pies del altar o de tu crucifijo detesta tu vida pasada, y da principio si puedes a tu confesión desde este mismo día. Por lo menos ve luego a buscar un santo, sabio y prudente confesor. Declárale tu resolución de hacer una dolorosa confesión general para que este paso sea al mismo tiempo prueba y como empeño de tu conversión. No le dilates para otro día. En negocio de tanta importancia toda dilatación es peligrosa. Empeña después a la Santísima Virgen, poderosa abogada de los pecadores, al ángel de tu guarda y a los santos de tu devoción, rezándoles alguna cosa, para que por su intercesión te ayuden y promuevan esta grande obra. 2. Por ajustada que sea tu vida, todavía no dejará de tener necesidad de alguna reforma. Da principio a ella desde luego, examina seriamente delante de Dios todo lo defectuoso y irreprensible que se halla en ti, la tibieza y aún la negligencia en el cumplimiento de tus obligaciones, en los ejercicios espirituales, en tus devociones y buenas obras. Apenas hallarás una en que no tengas algo que reformar, que corregir y que perfeccionar. Apunta aquellas cosas que lo necesitan y pon desde hoy manos a la obra. Oh, y qué dichoso será este día para ti, si fuera el día de tu perfecta conversión. Que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano, que haciendo uso de razón, considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario, antes que abrazar cualquier doctrina humana, modernista, naturalista o racionalista, que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo. Banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. ¡Viva María Santísima! ¡Viva Cristo Rey!